Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 1, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 7. El versículo 7 dice: miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Queridos amigos, esta es la narración en que le informan a David de la muerte de Saúl. Toda la primera parte, entonces, lo que sucede, la batalla, muere Saúl, y aquí dice, Saúl había muerto. Así comienza entonces el segundo libro de Samuel con este primer versículo. Y luego continúa, David ya hacía 2 días que estaba en Siquelac, después de regresar de su victoria sobre los amalecitas. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con sus ropas rasgadas y polvo en la cabeza. Al acercarse a David se postró ante él echándose por tierra. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él le respondió, acabo de escapar del campamento de Israel. David dijo, ¿qué ha sucedido? Cuéntame por favor. Él respondió, los soldados huyeron de la batalla y muchos de ellos cayeron muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David preguntó al joven que le trajo la noticia, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió, casualmente me encontraba en el monte Gelboé cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Este es el versículo 7 en que está narrando ante esta pregunta que le está haciendo David al joven. Pero aquí decíamos que hay varias contradicciones, sobre todo con respecto también al capítulo 31 del primer libro de Samuel, porque ahí en el versículo 4 nos narraba que Saúl dijo entonces al escudero, desenvaina tu espada y atraviésame, no sea que lleguen esos incircuncisos y me atraviesen y se burlen de mí. Pero su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Saúl tomó entonces su propia espada y se arrojó sobre ella. Sobre todo el hecho de que aquí dice que Saúl mismo se arrojó sobre su propia espada. Y también por esta situación que dice anteriormente, siempre en el versículo 4 del primer libro de Samuel, que estos incircuncisos vengan y me maten y me atraviesen y se burlen de mí. Pena la preocupación. Y eso es también lo que el autor sagrado tal vez está queriendo salvar. Por una parte decíamos que aquí este joven, según lo que hemos ya
narrado o leído en el capítulo anterior, ¿verdad? El capítulo 31, vemos que está mintiendo totalmente, ¿verdad? Porque es una versión diferente. Y por eso decíamos que los biblistas, los exégetas sobre todo, ellos se ponen a estudiar mucho más de cerca, planteando simplemente una respuesta. ¿Cuál sería? ¿Cómo murió verdaderamente Saúl? ¿Cuál fue el final del rey Saúl? Y el primer libro de Samuel, capítulo 31, revela que Saúl decía, le alcanzaron los flecheros, es decir, le hieren a muerte, según el capítulo 31, versículo 3, en la batalla de Israel contra los filisteos. Y de hecho parece que sabía que estaba mortalmente herido, porque le ordenó también a su escudero, él mismo le dice. Entonces hasta ahí estamos todo bien, está herido tremendamente, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y luego se burlen de mí, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, hasta ahí parece que estamos todo bien. David es alcanzado por los flecheros, David cae en algún lugar de la batalla, y bueno, ahora tal vez, como los flecheros no sabían, aunque decía que el peso del combate cayó sobre Saúl, los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente, dice en el versículo 3, o sea, lo localizaron, Baisela lo localizaron. Y posiblemente ellos saben quién es entonces ya el rey, es decir, quién es el jefe, el que está al frente, que es Saúl. Los flecheros lo localizan y lo hieren de muerte. Entonces David, o mejor dicho Saúl, que cae ya herido totalmente. Ahora un poco extraño nomás que los mismos flecheros, los que están en guerra, ¿verdad?, no van y lo ultiman, sino que lo dejan allí herido. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas.
ven y háblame. Ven aquí a mis sueños, ven, inspírame. Ven aquí a mi historia, ven, habítame. Espíritu Santo, ven. Ven aquí a mi duelo, ven, abrázame. Ven a mis desvelos, tranquilízame. Ven a mi pecado, ven y sálvame. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu bondad. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. En el año de la oración, la parroquia Niño Jesús de Praga nos invita a todos al precongreso eucarístico preparando el jubileo 2025. Nuestro tema, la Eucaristía, la oración más importante. Este sábado 26 de octubre desde las 17 horas. Concluiremos con la Eucaristía. No falte, sobre Herminio Maldonado, esquina Bruselas. Es invitación. En la noche escuché tu voz, dulce brisa, llena de paz y amor, y ardió mi corazón de gozo, y mi ser se derritió ante ti. Y hoy vengo con lo poco que soy a entregarte este pequeño corazón, que se haga tu voluntad en mí. En tu misericordia yo quiero vivir. Mis oídos abriste a tu voz, un canto nuevo te canto hoy, Señor. Tú me das
las fuerzas y el valor para anunciar tu palabra de amor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, que tu sierva te escucha. Habla, Señor, habla, Señor. Aquí estoy, Señor, a donde quieras, envíame, Señor. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. Aquí estoy, Señor. Haz lo que quieras de mí. Yo soy tu sierva hasta el final. Que mi vida sea una fuente de tu paz. En la noche escuché tu voz y hoy vengo a decir sí, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros aquí reflexionando sobre este capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Estamos sobre todo subrayando una partecita, simplemente miró hacia atrás y al verme me llamó. Yo le dije, aquí me tienes. Estamos dentro de la narración de este joven, hasta ahora decimos así porque todavía no se ha identificado, más adelante sabremos que es un amalecita, ciertamente, pero, como decíamos, parece que realmente Saúl entonces está herido. En el capítulo 31 ya nos decía, versículo del inicio, nomás los israelitas huyeron, ¿verdad?, ante los filisteos y cayeron muertos. Los filisteos dieron alcance a Saúl y a sus hijos, mataban a Jonatán, Abinadab y Malquishua. O sea que hasta ahí todo va normal en la narración. Ahora en el versículo 13 dice ya que el peso del combate ahora cae sobre Saúl, porque ya ultimaron a los otros. Saúl tema las embía, por decir así. Entonces los arqueros lo localizan, le hieren gravemente. Entonces hasta ahí parece que estamos todos de acuerdo, que Saúl cae herido. Y bueno, esa primera narración, él pide a su escudero para que lo ultime, porque dice, no quiero que vengan esos incircuncisos, me atraviesen y se burlen de mí. Hablando de batalla. Es decir, en el pensamiento y en la narración del agiógrafo, del autor sagrado,
quiere darnos a entender eso. Este es el ungido del Señor. Diga tú, entonces la pecha ante la humanón, diga tú, sino que oye pucapata ñande hebra, maigo coamba y shawapi o coara, o sea, ¿qué rey es este? A ver, a vender rey. Recordemos que también en ese tiempo, como ellos pensaban, eran los dioses los que peleaban, es decir, son los dioses que acompañaban durante toda la guerra, durante todo el combate. Jala apeo ganado la filisteo, quiere decir que el dios de ellos, que sería Dagón, ¿verdad? El dios de ellos sería un dios mucho más fuerte que el dios de Israel. Pero nosotros recordamos que ya en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, nosotros incluso tuvimos todas estas situaciones de en que prácticamente Yahvé, el Dios de Israel, castiga, ¿verdad?, a los filisteos, incluso castiga a el propio Dios de ellos, ¿verdad? Yahvé contra Dagón, tenemos luego todo el capítulo 5. Los filisteos capturaron el arca de Dios y lo llevaron de Eben Haeser a Asdod. Los filisteos tomaron el arca del Señor y lo metieron en el templo de Dagón y lo colocaron al lado de la estatua de Dagón. Al día siguiente, bien temprano, los habitantes de Asdod se levantaron y encontraron a Dagón caído de bruces delante del arca de Yahvé. Levantaron a Dagón y lo pusieron de nuevo en su sitio. A la mañana siguiente, cuando se levantaron, encontraron de nuevo a Dagón caído de bruces delante del arca de Yahvé. Esta vez la cabeza y las manos de Dagón se encontraban rotas encima del umbral. De Dagón solo quedaba el torso. Por eso en Asdod hasta hoy los sacerdotes de Dagón y cuantos entran en el templo de Dagón no pisan el umbral. Bueno, todas estas cosas son interesantes, ¿verdad?, que nos cuentan. Y esta es un poco la narración que sabe muy bien la situación, ¿verdad?, que conoce muy bien, que ha leído y que conoce ese capítulo 5 del primer libro de Samuel. Y entonces dice, no, ¿cómo va a venir un incircunciso? Vaya la otra, aquí, porque se van a burlar, dice. Entonces quiere decir que nuestro Dios, Yahvé Doikoi. En todo caso, aquí se va a demostrar de nuevo que el Dios Dagón, upea la baleajina, upea la imbareteveajina, upea la ayuda para que pueda vencernos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, mírame, Señor. Mírame, Señor, que solo me encuentro en este mar, que mi barca es de cristal y puede romperse antes de llegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura en ti, mi Dios. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.
Mírame, Señor, a poder llevarla a tu lugar. Ahora que me encuentro en soledad, perdiéndome en la bruma de mi lento navegar. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Mírame, Señor, mira que mi vida descubrió tu amor, mas ella sola nunca ha podido marcar el rumbo de su timón. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, Dios. Es tan frágil que sola no puede navegar. Necesita del aliento de tu infinito amor para sentirse segura, segura, segura en ti, mi Dios. Mírame, Señor, mírame, Señor. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Santa María, Madre mía, Madre de mi Salvador. Ave María, Madre mía, el Señor contigo está,
creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo y te pido por aquellos que no saben de ti. 24º encuentro de la Asociación de Apóstoles de la Divina Misericordia. Les esperamos el viernes 15 de noviembre desde las 17 horas hasta las 22 horas y el sábado desde las 5 de la mañana hasta las 18 horas. En el Polideportivo Arenas del Comité Olímpico Paraguayo. El costo de este encuentro va a ser gratuito y vamos a contar con la animación de Gladys Garcete. Les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, en este lunes 4 de noviembre, celebramos, queridos amigos, la memoria obligatoria de San Carlos Borromeo. Y por ahí la añade mandó a mí, a mí, porque San Carlos Borromeo, un gran obispo de Milán y sobre todo el que reorganizó toda la formación de lo que hoy nosotros le llamamos los seminarios. Seminario para que puedan formarse los futuros sacerdotes, los que estarán al frente de la comunidad, los líderes. Escuchamos la palabra del Señor desde el libro que escribe Pablo, la carta a los Filipenses, capítulo 2, del 1 al 4. Hermanos, si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la compasión, les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por interés ni por vanidad. Que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás, queridos amigos. Y por ahí las de Avejina Peña de Yara lleva a través de San Pablo, que le escribe a los cristianos de Filipos. Y la centralidad, que cada uno no solamente busque su propio interés, sino también el de los demás. Aupea las ideas lleva. Da la que con facilidad mañana el interés de los demás, sino que ya es que formal. Vaya bañando ya aprovechada bañando la pizza cuerare. Upeare con ella llebreta, ñañe pomoita peñando ya en donde ya de su vez. Señor, verdaderamente ayúdame a ser servidor de los demás. Y termino con aquella frase que justamente en la pedagogía y en la formación de nuestros niños y nuestros jóvenes, San Juan Bosco siempre repetía: Dios nos puso en este mundo para servir a los demás. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con esta narración y nos preguntaban, ¿va ella la omanola Saúl verdaderamente? Porque tenemos aquí como contradicciones, ¿verdad? David quiere saber y le pregunta a este joven que viene y le está trayendo nada más y nada menos que la corona, ¿verdad? Los brazaletes, le está trayendo todo la diadema del rey Saúl. Entonces, aquí decíamos que Saúl no quería que le traspasaran los incircuncisos. Le pide a su escudero, pero dice su escudero no quiso hacerlo porque estaba muy asustado. Así que Saúl tomó su propia espada y se dejó caer sobre ella. Cuando su escudero vio que Saúl había muerto, también se dejó caer sobre su espada y murió con él. Capítulo 31, del 4 y del 5. Y ahora, en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, se indica que una malecita es el que se presenta a David. Y eso vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuando conozcamos esta identidad de este joven. Hasta ahora solamente en el versículo 4 nos dice que es, mejor dicho, en el versículo 6, desde el 5 comienza, David preguntó al joven. Hasta ahí solamente tenemos esta identidad, que es un joven, hasta ahí. Y luego le dice, ¿cómo sabes que Saúl y su hijo Jonatán han muerto? El joven respondió, casualmente me encontraba en el monte Gelboé, cuando vi a Saúl apoyado sobre su lanza y algunos carros y jinetes le habían dado alcance. Hasta ahí ya es europea, no hay ninguna mentira, parece que le dan alcance, así como decíamos también al comienzo del capítulo 31, los israelitas huyeron ante los filisteos y cayeron muertos. Mientras tanto los filisteos trabaron batalla contra Israel. Y por último, en el versículo 3, el peso del combate cayó sobre Saúl. Los arqueros lo localizaron y lo hirieron gravemente. Bueno, muy bien. Hasta ahí entonces estamos encontrando todo bien. Ahora, aquí se indica que este joven es una malecita en el capítulo 1 del segundo libro de Samuel. Y él se presenta ante David después de la derrota de Israel, llevándole la corona, el brazalete de Saúl. Ahora la malecita le dice a David que después de que Saúl quedara herido y padeciendo un dolor agonizante, el rey le instruyó a matarlo. Es decir, que el mismo rey Saúl le dice, él me preguntó, ¿quién eres? Respondí, soy una malecita. Entonces me dijo, arrójate sobre mí y mátame porque estoy agonizando y no acabo de morir. Es decir, que verdaderamente estaba padeciendo un dolor agonizante, según vemos. Ahora, el rey le instruye y le va a decir justamente, no acabo de morir, y por eso le dice, arrójate sobre mí y mátame. Para la instrucción de Saúl para este joven amalecita. Yo entonces, dice, me puse sobre él, dijo la amalecita, le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Sabía que no podía vivir después de su caída. Esto es lo que sigue a continuación la narración desde el versículo 8 hasta el versículo 10, según la versión de este amalecita. Ahora, más adelante también en el libro que estamos estudiando, el segundo libro de Samuel, cuando David reunió y enterró los huesos de Saúl y su hijo Jonatán, el escritor señaló que los filisteos mataron, ¿verdad?, a Saúl en Gilboé. Y eso ya lo encontramos en el capítulo 21, versículo 12, que va a aparecer y que va a decir que justamente como un recuento, capítulo 21, versículo 12, nos muestra un poco esta realidad de lo que había sucedido con Saúl, ¿verdad? Entonces, cuando ya entregan o están. Amasá yacía revolcando la sangre en medio del campo cuando el soldado vio que la tropa se detenía a llegar junto al cadáver. Arrastró a Amasá fuera al camino y ahí entonces lo mata, ¿verdad? Entonces se está insistiendo y se está diciendo
que los filisteos son los que matan a Saúl en la guerra. Volvemos enseguida con más en Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La ciudad de Milán, engalanada y alborozada, recibía a los peregrinos que acudían a ganar indulgencias en el jubileo declarado por el arzobispo cardenal Carlos Borromeo, y entre sus visitantes ilustres llegó el 11 de agosto de 1576 el príncipe don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos, quien con una tropa pequeña iba de paso, y tras permanecer 48 horas en la ciudad, continuó su camino, pero dejó la peste negra que uno de sus soldados había contraído. La epidemia se propagó como fuego en pasto seco, y mientras las autoridades y todos los nobles salieron despavoridos, San Carlos Borromeo, que estaba fuera de Milán, al conocer la noticia, regresó inmediatamente y se puso al frente de la situación, convirtió su palacio arzobispal en un hospital, y allí mismo hospedó a los sacerdotes de todas las parroquias de su arquidiócesis, a los que organizó en brigadas con los monjes y monjas de los monasterios de la región para atender a los afectados. Como los hospitales no daban abasto, ordenó que en las casas vacías de toda la periferia fueran acogidos los enfermos, y dado que el comercio agotó sus existencias, vendió todo lo que poseía la iglesia y mandó a traer alimentos con los que mitigó el hambre de toda la ciudad. El cortinaje de los templos y de su casa los descolgó para hacer vestidos, y personalmente alimentaba, cuidaba, asistía a los enfermos, curaba a los infectados y enterraba a los muertos con sus propias manos. Hizo levantar altares en parques, calles y plazas, en las que él se turnaba con los sacerdotes para oficiar misas constantemente, y cuando la peste desapareció, San Carlos Borromeo caminó 150 kilómetros hasta Turín para orar ante la sábana santa en acción de gracias. Carlos Borromeo, nacido en Arona, Italia, el 2 de octubre de 1538, pertenecía a una de las familias más poderosas de Milán, y en 1559, luego de graduarse con honores en Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Pavía, su tío, el recién electo Papa Pío IV, le otorgó el capelo cardenalicio, sin ser sacerdote, a los 22 años, y lo nombró secretario de Estado del Vaticano y administrador de la Arquidiócesis de Milán. Y aunque en principio hubo reticencia por parte del clero y las autoridades civiles, que veían con malos ojos ese acto de nepotismo del pontífice, muy pronto Carlos Borromeo se ganó el respeto de todos y el cariño del pueblo, gracias a su preclara inteligencia, su precoz sabiduría para impartir justicia, su vida austera y sus incuestionables dotes de administrador, lo que fue determinante para que el Papa le encargara, en 1562, la organización de la última etapa del Concilio de Trento, en el que bajo su conducción puso a salvo la Iglesia de la feroz arremetida de la Reforma protestante, le dio herramientas para enfrentarla y reforzó sus estructuras doctrinarias y dogmáticas. Al morir su hermano mayor, que era el heredero de la fortuna familiar, este patrimonio pasó a sus manos, pero San Carlos Borromeo, en una insólita muestra de desapego de aquella época, renunció a ella en favor de su tío materno Julio. Se ordenó sacerdote y 2 meses más tarde recibió la consagración episcopal. Tras la muerte del Papa Pío IV, obtuvo permiso de su sucesor Pío V para ponerse al frente de la Arquidiócesis de Milán, que hasta entonces había administrado desde Roma, y al llegar a la ciudad, San Carlos Borromeo tuvo que poner en orden la casa, dada la laxitud del clero y la evidente apatía de los feligreses. Vendió todos los objetos preciosos del palacio, y con el producto de su venta, San Carlos Borromeo alimentó y dio techo a cientos de familias pobres durante mucho tiempo. Acabó con el lujo en el que vivían los clérigos, y por eso atentaron varias veces contra su vida.
Con su intrepidez y valentía, San Carlos Borromeo salvó a Milán de aquella peste negra de la que ya hablamos. Puso en marcha los cambios litúrgicos aprobados por el Concilio de Trento, abrió 740 escuelas dominicales dirigidas por 3.000 catequistas que enseñaban a 40.000 alumnos. Fundó 6 seminarios para formar a los sacerdotes de acuerdo con esas innovaciones conciliares. Sus permanentes ayunos, sus extensas jornadas de trabajo y oración, la penitencia constante y las escasas horas de sueño le pasaron factura muy temprano a San Carlos Borromeo, porque el mismo mes en que cumplía 46 años, su salud empezó a apagarse y el 4 de noviembre de 1584 murió apaciblemente en medio del llanto de los milaneses. Fue canonizado por el Papa Paulo V en 1610 y por eso hoy día de su festividad pidámosle a San Carlos Borromeo que nos dé la valentía suficiente para renunciar a todo por seguir a Jesús. De repente te das cuenta que solo hay dolor y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte de los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Todo cambiará. Confía en él, buenas nuevas vendrán. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Decíamos que también aquí en el capítulo 1, siempre, capítulo 1, versículo 12, cuando David dice que toma sus vestidos, se rasga las vestiduras, él, aquí en este versículo, hicieron duelo, lloraron, ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la casa de Israel, porque habían muerto por la espada. Así nomás dice, porque habían muerto por la espada. Entonces, nos da a entender aquí que Saúl murió como todos los demás también, muertos por la espada. Como tal vez decía en el capítulo 31, el versículo 3, que en un momento le dejan allí ya el peso del combate sobre Saúl, y bueno, hacen como un reasunto, o tal vez lo dice de una manera muy general, pero diciendo, muere por la espada, como que Saúl muere entonces en el campo de batalla. Es casi como decir, aquí hay tres versiones de la muerte de Saúl. Por una parte, Saúl que le pide al escudero, o que huye, donde apoya, entonces él mismo se tira sobre su espada. Eso nos dice el capítulo 31. Aquí en el segundo libro ya de Samuel, capítulo 1, versículo 5, 6, en el 6 principalmente, en adelante, hasta el 10, o hasta este momento, toda esta narración, en donde una malecita es el que le encuentra, dice agonizante, le llama, yo me dice Yucay, yo porque no acabo de morir. Entonces le pide que venga y que lo mate. Y él dice que va y lo mata, de la malecita. Pero después también en el reasunto, ¿verdad? Como un resumen que está haciendo cuando se rasga las vestiduras, etcétera, y están llorando ahí el pueblo por Saúl, por su hijo Jonatán y por todos los que murieron, los combatientes en la guerra. Ahí entonces simplemente se dice por todos estos que cayeron, ¿verdad? Muertos por la espada. Como si fuese que entonces también Saúl haya muerto simplemente dentro del combate. Vea, más o menos tres versiones la Yareco y Nagoa. Y así, los filisteos entonces de esta manera habrían matado a Saúl en Gilboé, los filisteos. En este caso serían los filisteos. No sería ni ese joven amalecita, ni sería también la autoeliminación, ¿verdad? Con su propia espada de Saúl. Ahora, el cronista también, es decir, en el libro de las crónicas, aborda también la muerte de Saúl. El primer libro de crónicas, vamos a mirar un poco, el primer libro de crónicas, capítulo 10 justamente, nos va a hablar de esta situación cuando hace un reasunto también, ¿verdad? De toda esta historia, nos va contando, y así, en el capítulo 10, y el versículo es 13. 10, 13 nos cuenta esta historia. Expusieron las armas en el templo de sus dioses y clavaron su cráneo en el templo de Dagón. Todos los de Yahvé de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Oyeron lo que los filisteos, entonces Abe y Yandeina, ¿verdad? Que los filisteos habían matado. Entonces los más valientes partieron, tomaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos y los llevaron a Yabés. Enterraron sus huesos bajo el tamarisco de Yabés y ayunaron 7 días. Entonces aquí nos cuenta luego en el versículo 10, según el libro de las crónicas, el versículo 13 y 14 principalmente, nos cuenta que Saúl murió porque fue infiel a Yahvé, no obedeció la palabra de Yahvé y además buscó consejo con una nigromante. En vez de consultar a Yahvé, él lo hizo morir y transfirió el reino a David, hijo de Jesé. Entonces así murió Saúl por su rebelión, ¿verdad?, contra el mismo Dios. Entonces estas son las versiones, ¿verdad?, que nosotros tenemos, vuelve a decirnos de una y otra manera. Vamos a ir mirando entonces este estudio tan interesante para ir dilucidando. Ella lo mandó a llevar a Saúl, porque tenemos varias versiones.
o varias maneras de interpretar la muerte de Saúl, porque también cada geógrafo o el geógrafo está queriendo, de acuerdo a las tradiciones, quiere acentuar las versiones. Saúl o Yapoa, ¿verdad? Ese es el de Crónicas, por ejemplo, directamente ya te hace un valor de juicio, ¿verdad? Un juicio de valor. Un juicio de valor en el sentido que dice, no, porque oye revelaba ya de Yara contra, lleva, doy cuase, ando ya poi. Y así sucesivamente. Y peor todavía, porque yo consulta pruebero, brujo, nigromante, o mi a pegar entonces. O eso es, se venían de Yara, a pegar el humano. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.